Iglesia, buenos días. Bienvenidos. Me alegra mucho verlos y saludarlos. Bienvenidos todos a su iglesia familiar. Y antes de ir a la palabra en esta mañana, quiero hacerles a todos una invitación. Como pudieron ver, en la iglesia familiar procuramos ofrecer espacios para que todos desarrollemos nuestros dones y nuestro potencial en el Señor. Y también anualmente tenemos un espacio que hemos denominado nuestra jornada de impacto social evangelístico. Skitter, ve a la parte de los baños, por favor, y saludas a Andrés. Y en ese sentido y en ese propósito, ¿qué queremos, amada iglesia? Que todos, independientemente de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo, podamos ayudar, aportar y contribuir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Como vieron, solamente 40 de nosotros tenemos la oportunidad de ir y saludar a alrededor de 130 niños con condiciones muy especiales de discapacidad. Sin embargo, que solo 40 de nosotros podamos ir no significa que todo el resto de la congregación no pueda ayudar, no pueda sumarse y no pueda contribuir. Además de todas esas necesidades que ustedes ya conocen y que pudieron encontrar en las listas que pusimos en las sillas en domingos anteriores, también el propósito de nuestro impacto social es que podamos llevar un regalo a cada uno de los 130 o 140 niños. ¿Está bien? Ahora, un regalo que se acomode a sus necesidades, un regalo que sea útil, que sea práctico. Creo que en los regalos estamos hablando de una prenda de ropa, ¿cierto? Un juguete o un elemento de aseo. No, la idea es que sea una prenda de ropa, un juguete y un elemento de aseo. Ahora, si nos ponemos a pensar, pues no necesitamos invertir demasiado dinero para poder, digamos, conformar ese paquetico de una prenda de ropa, de un elemento de aseo y un juguetico. Entonces, mis amados, yo quiero animarlos a todos porque necesitamos de toda su ayuda para poder tener éxito en este propósito. Nuestros servidores pueden venir y ellos tienen en esas canasticas muy lindas. Déjame, Heidi, ver una de las canastitas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el nombre de uno de los niños. Este, por ejemplo, puede ser ya el que mi esposa y yo vamos a padrinar. Y dice, por ejemplo, Diana Carolina Bermúdez. Hay algunos niños, todos son niños especiales, que obviamente ya han crecido, han alcanzado cierta edad. Me dicen que hay algunos incluso que llegan casi a los 30 años, pero todos en condiciones muy difíciles. Entonces aquí en el papelito encuentro el nombre de Diana Carolina Bermúdez, de 19 años de edad. Y en la última casilla me dan la talla de la niña. Entonces la idea es que yo de pronto, junto con mi esposa, pueda disponer de un regalito, de una prenda de ropa y de un elemento de aseo para ella. Yo quiero invitarlos a que voluntariamente los que deseen y puedan pasar al frente y tomar un papelito y apadrinar personalmente o junto con su familia a uno de estos niños que queremos bendecir. Ustedes vengan y lo hagan. Mira, iglesia, la Biblia dice que todo lo que hacemos para esos pequeñitos, incluso dice Mateo, incluso un vaso de agua para el Señor lo estamos haciendo. Y yo creo que si nos vamos a un sitio económico donde vendan cosas de calidad, podemos encontrar esos elementos a un muy buen precio. Y no vamos a invertir más de 30,000, 40,000 pesos, ¿verdad? Entonces, mis amados, voluntariamente, recuerden que hay más alegría y es más bienaventurado dar que recibir. Los que voluntariamente quieran apadrinar a un niño y traer ese regalito el próximo domingo, porque como ven, ya está muy cerca
nuestra jornada de impacto social evangelístico, les pido que vengan voluntariamente aquí al frente, que tomen un papelito, que tomen un nombre, que oren por ese niño, por esa niña, y que además de eso permitan que su generosidad aflore con libertad. Gracias por atender a este llamado, Iglesia hermosa. Gracias, mi amor. Me recuerda a mi esposa algo que no podemos olvidar. Son niños que fueron abandonados, que no tienen papá y que no tienen mamá. Y que tristemente, por su condición de discapacidad, fueron rechazados. Pero nosotros podemos ser el amor de Dios, el abrazo del Padre para todos esos pequeñitos. Nunca olviden que cuando damos, dice la Biblia, incluso un vaso de agua, no perdemos nuestra recompensa. Vamos a ser recompensados. Pero más que hacerlo por una recompensa, lo hacemos porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Y con ese mismo amor, nosotros amamos, bendecimos y proveemos a otros. Bien, ¿cuántos de mis hermanos voluntaria y amorosamente han tomado un papelito? Quiero pedirles que levanten su mano y la mantengan en alto. Bien, les pido, sin falta, por favor no lo olviden, pueden bajar su mano. Muchas gracias, pueden tomar asiento también. Les pido que al finalizar el servicio, ustedes se acerquen con el papelito, por favor no lo vayan a extraviar, al punto de información, porque necesitamos confrontar la información de ese niño con los listados que tenemos, para que también en el segundo servicio muchos de nuestros hermanos puedan voluntaria y generosamente apadrinar a un niño. Y además de eso, los invito para que ese regalito puedan organizarlo esta semana y sin falta, porque ya no tenemos más tiempo, lo traigan el próximo domingo. Puede ser empacadito en papel de regalo y marcado. Gracias, amada iglesia, por su generosidad. Me siento tan feliz de haberlos visto pasar esta mañana. Somos una iglesia generosa y una iglesia generosa siempre será una iglesia bendecida. Mi amor, mira, nosotros tenemos a Diana Carolina Bermúdez, de 19 años. Recuerden que también 40 de nosotros podemos ir. Mi Luisita, ¿cuántos inscritos tenemos? ¿Sabemos cuántos inscritos tenemos? Perfecto. 40 de nosotros podemos ir y debemos ir. Ahora es impactante ir a la fundación. Yo no he ido personalmente, pero mi hermana Viviana ya fue con su esposo Cristian. Y los casos que se ven, las situaciones por las que algunos niños desde su nacimiento han tenido que atravesar, de hecho, justamente por su discapacidad, fueron abandonados. Así que son niños necesitados de mucho, mucho amor. Y nosotros estamos dispuestos a llevar de también lo que hemos recibido. Amén. Bueno, iglesia, gracias por su cariño y por su generosidad y por atender a nuestra invitación. Estamos hoy cerrando el mes de septiembre. Hoy, domingo 30. ¿Estoy bien? Domingo 30 es el último domingo del mes de septiembre. Hemos tenido un mes de la familia Iglefai, un mes de septiembre lleno de sorpresas, de palabra, de invitados, de edificación. Y me siento muy feliz porque ustedes han aprovechado al máximo todo este mes de la familia y lo que hemos querido ofrecerles de manera especial. También agradezco a mis hermanos que han convocado a su familia, a sus amigos y vecinos no creyentes, porque cada domingo, cada celebración en la iglesia familiar
es una oportunidad de salvación y mucho más en eventos especiales. ¿Tenemos algún invitado en esta mañana o alguna invitada? 2 invitadas, bueno, bienvenidas. Bienvenidos, esperamos que se sientan como en casa y que se queden con nosotros y que hagan parte de esta familia, la familia de la fe. Yo les prometí un tema, comenzando este mes de septiembre, que creo muy pertinente para cerrar con broche de oro este mes de septiembre, mes de la familia Iglefai. Antes de compartirlo, saludo especialmente desde aquí a nuestra Anita Triana y a nuestra Angélica, que ha atravesado circunstancias de salud muy desafiantes, pero la vemos hoy junto con su mamita sana y en victoria. Amén. Y seguimos orando para que el Señor se glorifique y haga la obra completa de sanidad en cada uno de nosotros. Bienvenidas y bienvenidos todos. El tema que quiero compartir y que les había prometido es el papel de los padres frente a sus hijos. Ahora, puntualmente les hablé de una expresión propia de la jardinería y de la botánica que tiene demasiado que enseñarnos. De hecho, no obstante, aunque consulté portales de botánica y jardinería, todas las lecciones que extraje para ustedes y que quiero compartir con ustedes esta mañana, las extraje viendo una sola imagen. ¿Cuántas lecciones, cuánta riqueza y sabiduría hay en una imagen? ¿Cuánto podemos aprender? Así que quiero compartir esta mañana el papel de los hijos, el papel de los padres frente a sus hijos. Cierren sus ojos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento donde tú nos permites meditar y reflexionar en tu gloriosa y maravillosa palabra, palabra eterna, palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque hemos podido concluir exitosamente este mes de septiembre. Ya termina, Señor, pero hemos visto tu bendición, hemos visto tu amor y cómo tú personalmente has hablado a cada uno de nosotros por medio de nuestros pastores y de también tus siervos, Señor, los ministros que han venido a compartir tu palabra. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias porque ahora como familia nos amamos un poco más, nos comprendemos y entendemos un poco mejor y estamos, Señor, comprometidos con la bendición de nuestra familia. Tu presencia en nuestra familia asegura esa bendición. Padre, que hoy podamos entender por tu palabra ese rol y ese papel que los padres deben desempeñar bíblicamente hablando con sus hijos, no solamente en el hogar, sino en su vida misma. Ponemos este tiempo de reflexión en tu palabra, Señor, y te pedimos que nos enseñes como tú sabes hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya me conocen, iglesia. De vez en cuando me gusta traerles una presentación. ¿A cuánto les gustan las presentaciones y las imágenes? Bueno, me alegra eso. Entonces, miren que la Escritura en muchos pasajes, incluyendo el Salmo 1, compara la vida de los creyentes, la vida de los justos con los árboles. Puntualmente, el Salmo 1 compara al creyente con un frondoso y robusto árbol que crece junto a corrientes de agua, que produce su fruto en su tiempo y que sus hojas no caen. El Señor nos compara en su palabra con un árbol que crece recto, con un árbol que crece correctamente, que tiene ramas frondosas y que siempre produce su fruto en su tiempo.
árboles plantados, firmemente cimentados junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy esta clase de creyente? El Señor desea, amada iglesia, que los padres eduquen, corrijan, disciplinen y enseñen a sus hijos de tal manera que ellos puedan crecer y desarrollarse como árboles rectos. Y de esa manera puedan desarrollar todo el potencial del propósito de Dios en sus vidas. Sin embargo, en ocasiones descubrimos que a veces la vida nos golpea y somos objeto de tragedias, de heridas, de traumas, muchas veces también de complejos. Veo aquí un árbol que extravió el curso, se desvió y se torció. Sin embargo, una parte de él continuó hacia arriba. Pareciera, de hecho, si ustedes lo miran bien, que estuviéramos viendo dos árboles, ¿verdad? Uno torcido, que está delante de uno que está más atrás, que creció de la manera correcta. Sin embargo, es un mismo árbol. Y a veces también encontramos algunos hermanos con algunas vidas así, por algunas circunstancias muy dolorosas, muy difíciles. Un aspecto de su vida quedó permanentemente herido, lastimado. Pero no por eso se perdió completamente el curso. También hablando de esas tragedias y de esas situaciones que cambian el curso de nuestra vida, podemos ver cómo a veces tormentas, vientos agresivos e incluso tornados y huracanes pueden torcer por completo y desviar por completo el crecimiento de un árbol. Noten que desde la raíz este árbol ha crecido inclinado. Y eso sucedió porque grandes presiones lo golpearon de forma permanente y constante. Y este árbol, en su etapa de crecimiento, no tuvo un soporte o un sustento que le ayudara y le permitiera soportar y le ayudara a soportar esos vientos y esas presiones. Vemos también, siguiente diapositiva, que incluso a veces en momentos de la vida situaciones nos golpean y nos golpean de una manera brutal. Yo sé que tal vez algunos de mis hermanos que me escuchan en esta mañana tuvieron que reponerse de un abuso o de una violación en su infancia. Tal vez algunas de mis hermanas que me escuchen en esta mañana alguna vez antes de conocer al Señor practicaron algún tipo de brujería y eso afectó su vida. Tal vez también vivieron experiencias de inmoralidad sexual. Algunos de nosotros, tal vez en algún momento de la vida, practicamos la prostitución, la homosexualidad. Tal vez éramos ladrones de profesión. Tal vez en nuestra infancia sufrimos abuso, sufrimos maltrato, sufrimos abandono, indiferencia. Y todo eso nos golpeó. Sin embargo, me sorprende ver cómo esta roca pudo temporalmente desviar el curso de este árbol. Sin embargo, a pesar de este traumatismo, pudo retomar el curso y seguir creciendo normalmente. Ahora tal vez esta piedra acompañará a este árbol por los siglos mientras ese árbol se mantenga con vida. Pasa también en la vida de muchos de nosotros. Ciertos dolores, ciertos traumas,
ciertas heridas, ciertas experiencias nos acompañarán de por vida, pero gracias al Señor, aunque fuimos heridos, aunque fuimos golpeados, aunque fuimos lastimados, aunque incluso esto nos afectó y dejó secuelas permanentemente, pudimos, gracias al Señor, volver al curso normal del desarrollo y del crecimiento en nuestra vida. Sin embargo, y con cierta frecuencia, vemos esto, como algunos árboles pierden por completo, y sucede también con personas, el curso y la dirección normal de su crecimiento y se tuercen. Y al torcerse pierden por completo esa estabilidad que los árboles rectos tienen. Sus hojas están muy cerca del suelo, igual que su fruto, y nunca alcanzan la plenitud de su potencial. Esto no solamente pasa con árboles, sino también con personas. ¿Y cuál ha sido el método sencillo y práctico que aplican los jardineros y los profesionales de la botánica para que esto no suceda? Resulta, iglesia, que hay un momento en la vida del árbol, como también hay un momento en la vida de las personas, donde esto, antes que corregirlo, se puede prevenir. Hay un momento, hay una etapa en la vida de los árboles, como en la vida de las personas, donde cosas como estas son irreversibles. No se pueden corregir porque la corteza del árbol se solidifica cuando deja de crecer. Y si esa corteza no ha crecido y ese tallo no han crecido correctamente, así de esta manera van a obtener su estado o su forma final. Pasa también con las personas. Hay un momento en la etapa de cada uno donde ciertas prácticas y ciertas tensiones sobre nosotros nos mantienen derechos y nos permiten crecer derechos. Y con el paso del tiempo, cuando ciertas etapas en el desarrollo que tenemos como seres humanos se detienen, si bien hay etapas y desarrollos en nuestra vida que nunca se detienen, otros sí, pues nos damos cuenta que esas prácticas y esas presiones que recibimos en ciertas etapas de nuestra vida nos permitieron por el resto de nuestras vidas crecer de manera recta, como debemos crecer. Por eso, siguiente diapositiva, he preparado para ustedes hoy el papel de los padres frente a sus hijos. Y yo les pregunto, ¿no está llena esta imagen de significados? ¿Cuánto nos está enseñando ya esta gráfica? Ya algunos en este momento pueden inferir a quién me estoy refiriendo cuando hablo del árbol. ¿Cuál es la identidad de los tutores? ¿Cuál es el efecto del tutorado? ¿Y cómo podemos definir estos elementos que producen tensión? ¿Quieren que sigamos adelante? Bien. En Proverbios, capítulo 17, verso 21, en Nueva Traducción Viviente leemos: los padres de un árbol torcido. Los padres de un... ¿Cuál árbol torcido? De un necio, si lo estamos leyendo. Oiga, que ustedes se dejan confundir muy fácilmente. Bueno, sigamos. Los padres de un necio se gozan, corríjanme si leo mal, viven de fiesta
en fiesta. Sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. O levante la mano alguno de mis hermanos que diga, pastor, mis hijos son rebeldes. ¿Y qué alegría, qué entusiasmo? Por supuesto que no. La rebeldía, la desobediencia, la resistencia a la autoridad de los hijos frente a sus padres no le hace bien a nadie. Por el contrario, supone una tragedia y una fuente de sufrimiento en el hogar. También al respecto, ahora déjenme decir algo antes de pasar a la siguiente diapositiva. La necedad es propia del hijo necio. Hablamos de necedad en Proverbios 17:21 y continuamos. Y vemos que en Proverbios 17:25 dice, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Miren el efecto tan negativo de la ausencia de educación, de disciplina y de corrección. Literalmente, y lo vamos a ver más adelante, la Biblia dice que padres que no disciplinan, educan y corrigen a sus hijos, escúchenme, son cómplices de su desgracia y de su ruina. Literalmente, padres que son chéveres, que son amables, que pueden ser generosos y dadivosos, pero que no ejercen sobre sus hijos las tensiones y presiones necesarias para que crezcan de manera recta, son padres que arruinan a sus hijos. Literalmente. Estamos hablando de la necedad. Siguiente diapositiva. Vemos como en Proverbios 22:15 dice, la necedad. Ah, qué bueno saberlo. Es parte del corazón juvenil. Digan todos conmigo, amados, es parte del paquete. Así que, ¿cuántos padres me escuchan en esta mañana? Yo no hablo, padres, desde mi experiencia como papá. Hablo desde mi experiencia como hijo. ¿Y qué les puedo decir? Viéndome y viendo a mis hermanas, viendo a mis hermanas y viéndome a mí, que todos, sin excepción, traemos nuestra porción de necedad, unos más que otros, pero todos la traemos. Ustedes pueden decir amén a eso, papás. ¿Han visto a sus hijos? Unos más tercos que otros, unos más necios que otros, unos más difíciles que otros. Ahora, de vez en cuando, yo no sé si es porque es luna llena o cuarto menguante, o es el mes de febrero o el de noviembre, o es el 14 o el 28, yo no sé. Pero hay ciertos momentos, pastor, eso es un asunto de parto natural o cesárea, yo no sé. Pero a veces, muy pocas veces, vienen ciertos hijos al mundo que casi no necesitan tensión, que casi no necesitan corrección, que incluso uno de papá se descuida y le enseñan a uno. Alguno dirá, pastor, ¿dónde están esa clase de hijos? Pues en Narnia, porque en el universo físico que habitamos, todos traemos nuestra dosis de necedad. Mira a tu hermano y dile, somos terribles. ¿Y qué tiene que hacer papá? ¿Y qué tiene que hacer mamá? Tienen que hacer su parte. Mira, iglesia, no nos hagamos lío con esto. La necedad es parte del corazón juvenil. La Biblia lo dice. Es que mi hijo, ¿por qué es tan terco? Mi hijo, ¿por qué es tan testarudo? ¿Por qué mi hijo me saca tantas canas? ¿Por qué me produce tantos dolores de cabeza? ¿Por qué es tan rebelde? Porque la necedad está ligada a su corazón. Y algunas mamás están suspirando, otras ya están llorando. Esa es la explicación.
¿La Biblia no lo dice o no lo dice? No lo dice. Entonces, papá, por eso tu hijo a veces da tanta briega, da tanta lata, produce tantos problemas. Mamá, por eso a veces tu hija es tan difícil. Porque junto con todo lo lindo que hay en ella, también hay una porción de necedad. Viene ligada a la juventud. Esa etapa de la adolescencia, la etapa de la niñez. Ni es niña ni es joven, adolescente. Y esa etapa, claramente podemos ver cuando una persona se encuentra en esa etapa, porque su rostro es un rostro que expresa molestia, incomodidad. Algunos menos tiernos dirán, pastor, esa es cara de asco, cara de cólico. Nada le gusta, nada le parece, nada le satisface, está incómodo o incómoda con ella misma, con su familia, con sus amigos, con todo. No entiende a nadie y no se entiende a sí mismo o a sí misma. La necedad está ligada al corazón juvenil. Oh, iglesia, pero qué lindo que el Señor no solamente expone un fenómeno, sino que además nos dice cómo actuar sobre ese fenómeno. Pero la vara, algunos dirán, pastor, sí, mi hijo es un fenómeno. Bueno, pero la vara de la disciplina la corrige. ¿Qué queremos corregir, iglesia? La necedad. ¿Y cómo corregimos la necedad? No, pero ¿por qué vara? Algunos ya, vara, pastor. Digan conmigo, disciplina. Y por supuesto, que me mandaron una imagen. ¿A ti cuál fue el psicólogo que te atendió? Y había un cucharón, había una chancleta, una pantufla, una correa y una varita. Es que hoy, iglesia, a los muchachos no se les puede tocar porque ya pueden demandar a los papás. Violencia, vulneración de derechos humanos, derecho internacional humanitario. Y por eso hoy hay tanto delincuente, tanto gamín, tanto sinvergüenza. Como diría nuestro pastor, tanta casquivana. Justamente por eso. Porque esta sociedad quiere decirle a los padres, tienen que matarse trabajando para darle todo a sus hijos. Y colegio y universidad, tienen que matarse para darles todo lo que necesitan. Pero cuidadito los disciplinan. Cuidadito los educan, cuidadito los corrigen, libre desarrollo de la personalidad. Lo que están diciendo es, déjennos psicológicamente hablando y espiritualmente hablando como una pizarra en blanco, para que aquí nosotros los adoctrinemos, para que aquí nosotros ningún desarrollo libre los adoctrinemos. La necedad es parte del corazón juvenil. ¿Qué hacemos ante esto, iglesia? ¿Qué más nos dice el Señor? Tiene mucho que decirnos acerca de esto. Siguiente. Entonces, como necesitamos ejercer disciplina y corrección, la Biblia dice, no corregir al hijo es no quererlo. Rosita, deberían estar aquí las maestras y los niños más grandes. No querer al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Un papá y una mamá que aman a sus hijos, ¿qué hacen, iglesia? Pero ¿por qué no lo dicen con ganas? Los disciplinan. Luego entonces la disciplina es una expresión de amor. ¿Me están oyendo, hijos? Ministros de danza, ¿me están oyendo? ¿Por qué no todos dicen amén? Digan amén. Cuando su papá y su mamá dicen no, pone horarios, restricciones, límites. Y cuando impone castigos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace, iglesia? Porque los ama. En cambio,
un papá o una mamá que no aman a sus hijos, los dejan hacer lo que se les da. Ustedes lo han dicho. Siguiente. Mira, iglesia, ciertamente Hebreos 12:11. Ningún castigo. ¿Cuántos? Ninguno es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Por eso es castigo, porque duele. Pero, griten todos conmigo, pero si uno aprende la lección, hay un resultado. ¿Cuál es? Una vida de paz y rectitud. ¿Cómo queremos que crezca un árbol? Con rectitud. ¿Cómo quieren padres que crezcan sus hijos? ¿Cómo se logra la rectitud? Pastor, pero usted ¿en qué época vive? Es que estamos en pleno siglo XXI, pastor, año 2018, derechos humanos, libre desarrollo. Esas nociones ideológicas perversas, déjenselas a los que no tienen a Cristo. Papás, en casa mandan ustedes. Dios les ha dado esa autoridad. El privilegio de traer a sus hijos al mundo. Como dice la canción, ¿qué son los hijos? Una prolongación de la existencia. Es que hay algo maravilloso. En los hijos también viven los padres. Por eso a los padres les interesa que sus hijos se casen y hagan una familia. Yo, genéticamente hablando, soy mitad papá y mitad mamá. Y cuando tenga hijos con mi esposa, esos nietos van a ser 25% de sus abuelos paternos y 25% de sus abuelos maternos, 25 de cada uno, atendiendo a la ley de probabilidades. Imagínense cuánto esfuerzo supone levantar una familia y criar una familia para que esos hijos extravíen el camino. Ahora, la misma escritura reconoce que ningún castigo es agradable. Supone molestia, digan amén. Supone incomodidad, digan amén. Supone estrés, digan amén. Supone todo eso y más. Claro que el castigo nunca es agradable. ¿Por qué no es agradable, iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay cierta clase de dolor que nos conviene. Yo le hablo a espirituales y a creyentes maduros. Hay ciertos tipos de dolor que nos purifican y que son permitidos por Dios para nuestro bien. ¿Cuál es la motivación que tiene un papá o una mamá al corregir a sus hijos? Que aprendan una. Y si ellos son sabios, inteligentes, y dejan de juzgar a su mamá y recriminarla e insultarla y buscar maneras de ofenderla, y más bien reconocen que ella hace lo que hace porque les ama, aunque no sea bonito, aunque no guste, aunque incomode y aunque duela, el resultado es señorita, que no te vuelvas una vagabunda, casquivana, casquifácil, buena para nada, que ande de cama en cama, como muchas en nuestros días, sino que seas una mujer honorable, pura, limpia,
sabia, inteligente, preparada, educada. Una mujer de Dios. Pero ese proceso es doloroso. Pero es para nuestro. El resultado es una vida de paz. ¿Cuántos quieren? Y todos van a decir amén. ¿Cuántos quieren una vida de paz? Pues a ver quién no va a decir amén. Claro que queremos una vida de paz, pero para conseguirla, ¿qué necesitamos? Incomodarnos. No, yo como que me voy a una iglesia donde el pastor predique más bonito y hable más bien como de bendiciones, ¿sí? ¿Por qué tus hijos no están hoy en la iglesia? Deberían estar aquí. Una vida de paz y rectitud. Sigamos. Iglesia, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Castiga, corrige a tus hijos mientras haya esperanza. Proverbios 19:18. ¿Saben qué nos está diciendo el Señor en este pasaje? Padres, disciplinen a sus hijos mientras sean disciplinables. Corrijan a sus hijos mientras sean corregibles. Eduquen a sus hijos mientras sean educables, mientras haya esperanza. Hablando en términos botánicos, podríamos decir, mientras su corteza es flexible. Amén. De lo contrario, iglesia, ¿quién? Permítanme que es que yo grito porque es que me emociono. ¿Quién arruina la vida de quién? Padres arruinando la vida de sus hijos. Saquen su celular y tómale una foto a ese versículo, por favor. Que para algo bueno nos sirva el celular, no solamente para perder el tiempo. Entonces, papito y mamita que me escuchas, si tú no haces lo que tienes que hacer, cargarás sobre tu vida una culpa, y no cualquier culpa, la culpa de la ruina de tus hijos. ¿Cuántos padres quieren ese tipo de ruina y ese tipo de carga? Pues que yo no le digo nada al niño porque se pone bravo. Y el niño bravo es tremendo. No, yo no le digo nada a la niña porque se pone a llorar. La niña. No, y empieza a gritar. Mejor dejemos las cosas así. Qué gran responsabilidad. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, porque no siempre habrá esperanza. ¿Sin que nadie dice amén a este tipo de realidades bíblicas? ¿Esto qué quiere decir, iglesia? Lo que Proverbios 22:6 viene a explicar de una manera magistral. Cuando nos dice el tiempo de la corrección. El momento de la corrección. Mientras haya esperanza. Entonces, disciplina a tus hijos a tiempo. Cuando los debes disciplinar. Cuando son disciplinables. Corrígelos cuando pueden ser corregidos. Edúcalos cuando son educables. Haz tu parte antes de que esa corteza se solidifique. De lo contrario, papás, yo les pregunto, ¿no hay demasiado en juego con disciplinar o omitir esta responsabilidad de disciplinar?
La diferencia entre la disciplina u omitir su deber de disciplinar es vidas arruinadas. Que por un tiempo la pasan muy rico, que se casan y hacen de todo. De Dios nadie se burla, iglesia. Gálatas capítulo 6, verso 7 en adelante. Ese es el tema. Iba a decir algunos hijos tarúpidos. No voy a usar esa expresión. De algunos hijos tolondrados que creen que pueden hacer lo que se... Mírenme, chicos de danza, que creen que pueden hacer lo que se les da la gana y que eso no pasa nada. Tarde o temprano, el pecado nos alcanza. Papitos que me escuchan, algunas decisiones, ¿acaso no será que algunas de sus decisiones, de su juventud y de su temprana juventud, todavía los acompañan hoy? Amén, pastor, aquí lo tengo al lado. Jóvenes que me escuchan, si ustedes se unen en yugo desigual, están en pecado y van a sufrir muchísimo. Eso es lo que yo les prometo desde la palabra. No se metan con un impío. No se metan con una impía. Escuchen al Señor. Llegamos entonces a un pasaje determinante. Siguiente. Antes de llegar a Proverbios 22:6, miren lo que sucede cuando papá y mamá no hacen lo que deben hacer. Este árbol se torció y miren lo que pasa con un árbol torcido. Miren cómo sus ramas y sus hojas están al nivel del suelo, expuestas a todo tipo de insectos y a todo tipo de maltratos y traumatismos. Su fruto se va a perder incluso antes de poder ser consumido. Y algo más. Miren cómo cada árbol crece y ¿hacia dónde crece? Hacia arriba. Yo les pregunto, ¿estos árboles que crecen correctamente están interfiriendo con los demás? ¿Están compitiendo con los demás? ¿Quiénes son los que se meten con los demás? Los que generan problemas. ¿Los torcidos? Siguiente. Veamos Proverbios 22:6 en 5 versiones diferentes. Rápidamente, pasémoslas. Vamos. Instruye al niño en su camino. Versión Reina Valera 60. Enseña al niño en su camino. La Biblia de las Américas. Dirige a tus hijos. Este niño no es cualquier niño, es tu hijo. Miren la Nueva Versión Internacional. Instruye. Y me encanta la versión Dios habla hoy. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Se los digo en versión femenina. Dale buena educación a la niña de hoy y la vieja de mañana no la abandonará. ¿Cuántas viejas? No. Ay, iglesia, no. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bosquejemos rápidamente Proverbios 22:6. Instruye, enseña, dirige, educa, corrige. A tus hijos, ¿cuándo, Señor? Cuando son niños. No después, porque es demasiado tarde. Es cuando son. Un momentico, pero están disparados allá arriba. En el camino correcto. Ay, pastora, y ahí llegamos al problema. Porque llegamos a una pregunta de orden filosófico. ¿Cuál es el camino en medio de tantos caminos? Dejen de hacerse lío. La Biblia dice que el camino es una persona. Y esa persona que es el camino también es la verdad y también es la vida. Juan 14:6.
Proverbios 22:6 no dice, quietos, instruye al niño en tu camino. Según tus opiniones o tus nociones de psicología. Tampoco dice cómo te educaron o te enseñaron a ti. Dice, instrúyelo en un camino, en el camino correcto. Según Juan 14:6, ¿quién es el camino? ¿Quién es el camino correcto? Y todavía algunos de ustedes vienen cada 15 días a la iglesia. Y se les da lo mismo que sus hijos vengan o no vengan a la iglesia. Tiene uno que ser muy, díganlo, ¿muy qué? Empieza con bru y termina con to. Siguiente. ¿Y qué pasa cuando un papito y una mamita hacen esto? Mejor si lo hacen juntos, pero si está solita mamá, mamá solita lo puede hacer. Si está solito papá lo puede hacer. Pero es mejor en equipo. ¿Para qué hacer esto? Para que cuando crezcan y sean mayores y lleguen a ser viejos. Lo que tú haces por unos añitos, a veces unos añitos más. Esta niña, pastor, sí que se quería torcer. Uf. Y se les brota aquí la... Papá dice, no, el niño ayudó. El niño ayudó. De vez en cuando. Pero no dio tanta lata como la hermana. Para que cuando sean mayores, cuando crezcan y sean mayores y lleguen a ser viejos. Siguiente. Ellos sigan en el camino. ¿Quién es el camino? Y no se aparten y se mantengan plantados como árboles junto a corrientes de agua que producen su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hacen prosperará. Siguiente. Iglesia, hay diferentes tipos de tutorado. Aquí de pronto hay una mamita soltera. Claro. ¿Y qué hace ella? Lo que debe. Aquí está papá y aquí está mamá. Y en casos especiales, en zonas con vientos demasiado fuertes, se necesitan anclajes en forma de trípode, que a su vez tienen tutores enterrados en el suelo. Mejor dicho, o crecen derechos o crecen derechos, porque hay demasiado en juego si no crecen de esa manera. Siguiente. Ahora, esta información que quiero compartir brevemente con ustedes, pude extraerla del portal Hora 25 Forestal. Pueden tomar notas si quieren y ampliar sus notas al respecto. ¿Qué nos dicen? Que quienes plantan un árbol son responsables de su cuidado y extraigan con la sabiduría que el Señor les da todas las lecciones espirituales. Amén. Parte del cuidado es prever, o sea, anticiparse a que el árbol recién plantado puede ser volcado, crecer torcido, sufrir sequías, plagas, vientos, golpes, traumatismos. ¿Quién de nosotros de niño no le dio un balonazo a un arbolito creciendo? Mi esposa se rió porque le dio un balonazo a un arbolito creciendo. Papitos, ¿cuántos saben que también a veces la vida nos da balonazos cuando estamos creciendo? ¿A ninguno le dieron un balonazo? Sigamos porque ustedes no saben de lo que estoy hablando. Bueno, mira la sabiduría que hay aquí, iglesia. Los tutores deben ser lo suficientemente gruesos como para soportar el peso de la planta.
Imagínense a un par de adolescentes siendo papás. Imagínense. Pues que yo tengo ganas, yo quiero sexo y me voy a poner a planificar. Tu pecado te alcanzará, pero tu obediencia te recompensará. El tutor se ata al extremo superior del tallo y en medio del tronco. Mejor dicho, cuello y el corazón, amarraditos. Porque por sobre toda cosa guardada guardamos el corazón. Y aquí la cabeza, el cuello que sostiene la cabeza. Los tensores pueden ser bandas elásticas, tiras de telas, prendas de ropa o alambres. Si son de este último material, de alambre, aquí hay sabiduría. Se deben recubrir con goma en la sección que rodea el tallo de la planta para que no dañe la corteza. Esto es una tensión excesiva, desproporcionada, que genere el efecto contrario, que hiera y que lastime. La disciplina es buena, padres, pero aplicada con amor y sabiduría. Ya que si esto sucede, se cortará el tallo, dando lugar a enfermedades de la planta, y en lugar de producir el efecto deseado, se ejercerá maltrato. Y ahora, las que voy a leer a continuación son las lecciones que yo, su pastor, viendo imágenes como esta, he podido extraer. Siguiente diapositiva. Ahora, miren la rectitud de estos tallos. ¿Cuántos quieren esto para sus hijos? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, iglesia? Una familia que tiene pastores. Y aquí está papá, aquí está mamá, aquí están nuestros pastores, aquí están profesores con temor de Dios, todos haciendo una y la misma cosa, ejerciendo tensión, 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 tensión. Porque son molestos, porque son incómodos, porque quieren arruinar la diversión, porque aman. Mucha gente se ha ido de esta iglesia por predicar como hoy se ha predicado. Y hoy se ha predicado porque aquí en esta iglesia se ama. Si yo no los amara, me la pasaría entreteniéndolos todos los domingos, compartiéndoles temas bonitos e inspiracionales y haciéndolos llorar. ¡Ay, qué alegría, qué emoción! Si a veces lloras, eso es bueno. Si a veces te emocionas, eso es bueno. Pero vienes aquí para que tu vida sea cambiada, conformada a la imagen de Cristo. Tensión. Viendo esta imagen, siguiente. Esta me gusta mucho. Mire, un primer plano del tutorado. Un primer plano del tutorado. Mire. Pastor, pero eso no se ve bonito. No es bonito. Pastor, pero eso no se ve estético. No es estético. Pastor, tome agua que está que se estalla. Bueno. Pastor, mire el arbolito. Se va a ahogar. Le está doliendo. Cállate, es para su bien. Iglesia, mírenme todos. Miren la imagen. Mírenme a mí. Mírenme a mí. Miren la imagen. ¿Es o no es preciso? Y aquí vienen las lecciones que su pastor extrajo viendo esta imagen. No las googleé, nadie me las dio, no las saqué de ninguna enciclopedia. Aquí ejercemos un pastorado responsable y serio. Profesionalizamos nuestro llamado de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos clara la identidad de los tutores y los árboles, pero ¿qué representan?
Los tensores. ¿Quieren saber qué representan los tensores? Normas, reglas, límites, disciplina, resultados, horarios, responsabilidades, quehaceres, obligaciones y algo fundamental en la vida de los niños y los adolescentes. Algo, iglesia, llamado, entérense, los innegociables. Esos son los tensores. Responsabilidades, horarios, reglas, límites. Cumplimientos, quehaceres, resultados. Papá, ustedes pagan la colegiatura. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Si no le pagamos, estudie. Aproveche el tiempo pelado. Mamita, no vaya solamente al colegio a verse bonita. Alimente el cerebro. Mami, que es que la falda tan abajo y yo quiero mostrar pernil. ¡Sale la vagabundería! Iglesia, ya se puede recurrir al pellizco. De vez en cuando es bueno. Una cachetada bien dada no disloca el cuello ni nada y sí ayuda. Derechos humanos, derecho internacional humanitario. Ya tiene usted representantes de la ONU y de la OTAN al otro día en la puerta de la casa. Por eso uno de los, ¿cómo se llaman los de Twitter? Los hashtags. Por eso uno de los hashtags de nuestra campaña era numeral ONU con mi familia no te metas. Degenerados tecnócratas. A pudrir a sus hijos. Los nuestros los respetan. Andreita fue que no le dio desayuno al pastor, ¿no? Ahora, iglesia, ¿hemos dejado de lado el ejemplo? Claro que no. Escuchen lo que voy a decir. Todo esto lo redacté para ustedes. Miren esa imagen. ¿Hemos dejado de lado el ejemplo? La rectitud del árbol está proporcionalmente determinada por la rectitud de los tutores. Porque como padres torcidos van a engendrar hijos justos y rectos. Como padres flojos con Dios, con la iglesia, van a engendrar hijos comprometidos. Tutores ausentes, indiferentes o torcidos producen árboles torcidos. Y les tengo noticias. Un árbol torcido solo sirve como leña para avivar el fuego. Los tutores acompañan por años el crecimiento del árbol. Sin embargo, su acción correctiva es temporal. ¿Cuántos saben, papás, que hay un día donde los hijos vuelan? Y se casan. Y ya el rol pasa más del papá tutor al papá consejero, al papá amigo. Mientras viva en tu casa, ejerce tensión. Hasta el último día. Porque en tu casa se cumplen tus reglas. Miren qué interesante, entre más jala el tronco del árbol, entre más jala, más fuerte debe ser la tensión ejercida por los tutores para que el árbol se mantenga recto. ¿Se dan cuenta que la tensión no es la misma según el árbol? Por eso hay hijos, papás, que demandan mucho más que otros. La tensión. ¿Cuántos saben que aquí hay tensión? ¿Pueden verlo? La tensión de los tutores sobre el tronco puede variar en intensidad, pero debe ser siempre constante. Siempre hay. ¿Sí ven que ellos no lo sueltan de noche? Ni los fines de semana. ¿Lo están viendo, no, iglesia? Esto se perpetúa
No de por vida, pero sí por años. ¿Por años? ¿Qué concluimos? Que la tensión es incómoda, pero necesaria. Y miren algunas preguntas. ¿Qué sucede si el árbol, lo están viendo? ¿Qué sucede si el árbol, no los tutores, imponen la dirección del crecimiento? ¿Qué sucede si los tutores están torcidos? ¿Qué sucede si los tutores se rinden, se ausentan? O si el efecto tensor que producen es intermitente o desbalanceado. ¿Qué sucede si el punto de contacto? ¿Ven este punto de contacto? ¿Cuántos saben que en medio de todo es un punto de contacto amable? Está ejerciendo tensión porque ese es el efecto que desea producir. Pero les pregunto, ¿está lacerando la corteza? Disciplina con sabiduría y amor. ¿Qué sucede si la tensión es excesiva? ¿Qué sucede si es insuficiente? Iglesia, la Biblia nos habla del libre desarrollo de la personalidad o de un tutorado bíblico integral. Vamos a la siguiente diapositiva. Disciplina a tus hijos y darán la paz. ¿Qué darán? No, ¿cuál paz? La tranquilidad. Tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿Papás quieren ir a visitar a sus hijos a la cárcel? ¿O a su casa o a su apartamento con su esposa donde están creciendo sus nietos? ¿Quieren que la hija se vaya en rebeldía, se enloquezca y vuelva embarazada o separada? ¿Quieren que vuelva de esa manera? Hagan su parte. Por eso los papás no pueden ser amigos de sus hijos. Que de vez en cuando la pasen muy bien, gracias a Dios. Que de vez en cuando se diviertan, gracias a Dios. Que tengan y compartan gustos, gracias a Dios. Pero una mamá tiene un dilema, un papá tiene un dilema. ¿Ser popular y ser agradable o ser papá? Y vas a ser de malo si haces esto. Vas a ser de mala, pero es necesario. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad, te darán alegría de corazón. Siguiente. Si hacemos todo eso, iglesia, y solo si hacemos todo eso, entonces podemos decir que nuestros hijos tendrán éxito en todas partes. ¿Por qué? Porque toda una generación de justos será bendecida. El papel de los padres sobre sus hijos. Amén y amén. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a orar.